David pasó sus primeros años en los campos abiertos de Belén, cuidando las ovejas de su padre, Isaí. Aunque para muchos podría parecer un simple oficio, para él era una auténtica vocación. David, desde sus humildes inicios como pastor, se vio envuelto en un destino que nadie, ni siquiera él mismo, podría haber imaginado que trascendería los prados y valles de Judá. Su vida diaria era sencilla. Al amanecer, conducía a su rebaño hacia los pastos más nutritivos, asegurando su protección y bienestar y enfrentándose a leones y osos que amenazaban a las ovejas que custodiaba. Estas pruebas de peligro y valentía no solo reforzaron su habilidad como defensor, sino que también fortalecieron su confianza en que una fuerza divina lo guiaba. En una tarde donde el sol pintaba el cielo de tonos naranja y dorado, la vida de David tomó un giro inesperado con la llegada del profeta Samuel a Belén, enviado directamente por el Señor con una misión divina. De entre los 7 hermanos, David, siendo el más joven, fue el elegido. Aunque sus hermanos eran hombres de gran estatura y fuerza, atributos muy valorados por los hombres, el Señor valoraba el corazón. Aquel día, ante las miradas atentas de su familia y del profeta, David fue ungido, iniciando así un viaje que superaría los límites de su humilde aldea. Aquel día, como muchos otros, David se encontraba en los campos, sumergido en sus pensamientos mientras sus ovejas pastaban serenamente. El sol brillaba en lo alto y el cielo, de un azul claro, parecía bendecir la tierra con su resplandor. David ignoraba que este día señalaría el comienzo de una nueva etapa en su vida, la transformación de pastor a rey, dirigida por la divina providencia. Las noticias le llegaron como un susurro llevado por el viento entre las hojas, llamándolo a regresar a casa. El corazón de David latía con una mezcla de anticipación e incertidumbre mientras se acercaba y veía a un hombre cuya presencia llenaba completamente el espacio. Era Samuel, el profeta ampliamente reconocido en todo Israel por su comunión con el Señor. La razón de su visita era desconocida para David, el menor de 8 hermanos, más habituado a la compañía de ovejas que a la de hombres imponentes. Su familia acogió a Samuel con los honores reservados para alguien de su estatura, aunque la tensión en el ambiente era evidente. Samuel declaró que Dios lo había enviado para ungir al nuevo rey de Israel, seleccionado de entre los hijos de Isaí. Uno tras otro, los hermanos de David se presentaron ante el profeta, mostrando sus virtudes y fuerzas, pero ninguno fue escogido. La confusión era palpable en las miradas de todos cuando Samuel inquirió, ¿estos son todos tus hijos? El padre de David, habiéndose casi olvidado de él en los campos, lo convocó. Al entrar David, las miradas convergieron en él, oscilando entre la sorpresa y la incredulidad. Samuel, por su parte, observó a David con una profunda serenidad, como si pudiera ver más allá de su juventud. En silencio, vertió aceite sobre su cabeza, ungiéndolo. Una sensación indescriptible se apoderó de David, un torbellino de temor y exaltación, como si un fuego divino ardiera dentro de él. Las palabras de Samuel, «Este es el elegido del Señor», resonaron tanto en su hogar como en su espíritu, sellando su destino y transformando su identidad de simple pastor a líder ungido, destinado a guiar a Israel. Esta unción lo marcó no solo ante los ojos de los hombres sino también en lo espiritual, donde reside el verdadero poder. En ese momento, David comprendió que los designios de Dios son enigmáticos, escogiendo lo más improbable y lo menos esperado para realizar sus planes. Desde entonces, su vida dejó de ser suya, estaba dedicada a servir y liderar bajo la dirección de aquel que mira más allá de las apariencias. El retorno a los campos aquel día marcó un cambio. Aunque todo a su alrededor parecía igual, David se sentía diferente. Ahora portaba consigo el peso de una promesa y un futuro repleto de desafíos, victorias, sufrimientos y glorias. Era David, el ungido, destinado a reinar sobre Israel, guiado por la mano divina a través de caminos llenos de destino. Siguió cuidando de las ovejas, escribiendo canciones y tocando su arpa, pero algo en su interior había cambiado, un sentido de propósito y destino empezó a arder en su corazón.
Una llama avivada por la fe y la promesa de que el Señor tenía planes para él, planes que apenas empezaba a comprender a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses. Reflexionaba sobre el significado de aquel día bajo el cielo de Belén. Sabía que, aunque todavía era David, el hijo de Isaí, el pastor de ovejas, se estaba escribiendo una nueva historia para él, una historia que debía vivir y narrar con fe y coraje. Después de ser ungido de manera que marcó su vida para siempre, David continuó con sus labores cotidianas, pero una nueva dimensión de su destino estaba por desvelarse. Su talento con el arpa se hizo conocido más allá de los campos y los valles, alcanzando los corredores del poder. En ese entonces, el rey Saúl, afligido por un espíritu perturbador, sufría de gran agitación constante. Los consejeros del rey, en su intento por aliviar el tormento del monarca, propusieron que un músico capaz de ofrecer consuelo con su arte fuera llevado ante él. Así, el nombre de David surgió como una recomendación de un servidor que había escuchado sus dulces melodías. En el cielo de Belén, aceptar la invitación para servir en la corte del rey Saúl no fue una elección fácil. David, ungido en secreto como el futuro rey de Israel, se encontraba en ruta para servir al mismo hombre a quien estaba destinado a suceder. Este acto estaba cargado de una ironía divina, un designio del destino que solo se revelaría completamente con el tiempo. Al llegar a la corte, David fue recibido con curiosidad y expectativas elevadas. Su corazón palpitaba con una ansiedad natural, ya que estaba a punto de tocar su arpa para el rey de Israel, un hombre de enorme poder pero también de notable fragilidad. Sus dedos, entrenados en el arte de las cuerdas, buscaban ofrecer no solo melodías sino también sanación. Al sonar las primeras notas en el salón, una calma visible comenzó a difundirse en el entorno. La música, ese lenguaje universal que alcanza el alma, empezó a liberar su influencia. A medida que fluían los acordes, el semblante de Saúl cambiaba, su inquietud se transformaba en paz y la pesada carga que llevaba parecía aliviarse, al menos temporalmente. Durante esos instantes, la música forjaba un puente invisible entre ambos, enlazando al futuro rey de Israel con su predecesor de una forma profunda e inesperada. Su estancia en la corte se hizo habitual y, con el tiempo, David y Saúl desarrollaron una relación de mutua confianza. David no solo era requerido como músico, sino también como compañero, aportando consuelo a los difíciles días del rey. No obstante, debajo de la superficie de esta relación se ocultaban complejidades y destinos entrelazados que ambos apenas comenzaban a entender. En aquellos momentos, servir a Saúl se convirtió en una experiencia formativa para David, enseñándole sobre la naturaleza humana, la política de la corte y la frágil estructura de la lealtad y el poder. Más importante aún, David descubrió que la música tenía un poder trascendental, capaz de sobrepasar barreras invisibles y unir corazones en instantes de pura humanidad. Aquellos tiempos en la corte, aunque llenos de desafíos e incertidumbres, fueron vitales para su desarrollo no solo como músico, sino también como líder. Le prepararon para los intrincados caminos que aún estaban por delante, caminos que, como las melodías que interpretaba, estarían repletos de altibajos, de armonía y disonancia. David, el pastor, el músico, el ungido, se encontraba cada vez más entrelazado con el destino de Israel mientras servía en la corte de Saúl. Noticias sobre los desafíos lanzados por Goliat a las tropas de Israel le llegaron. El gigante desafiaba a cualquier hombre a enfrentarlo en un combate singular, paralizando a las tropas con miedo. Movido no por imprudencia sino por una convicción inquebrantable en el Señor, David decidió enfrentarse al gigante, a pesar de ser solo un joven sin la estatura ni la armadura típicas de un guerrero convencional. La resolución de David de confrontar a Goliat fue recibida con escepticismo y rechazo por muchos, incluido el rey Saúl, quien lo consideraba apenas un joven intentando hacer el trabajo de un hombre. No obstante, la fe de David superaba cualquier armadura, y declinó la oferta del rey de vestir la suya propia,
confiado en que su verdadera fuerza residía en la certeza de que el Señor estaba con él. Armado únicamente con su honda y unas cuantas piedras lisas recogidas del cauce de un río, David se acercó al terreno de confrontación. Goliat, imponente con su pesada armadura y su enorme lanza, ridiculizó a David por su juventud y su sencilla arma. Pero David no había acudido para demostrar su fuerza mortal, sino para evidenciar el poder del Dios de Israel. Sus palabras hacia Goliat no fueron un simple fanfarroneo, sino afirmaciones de su fe: te enfrentas a mí con espada, lanza y escudo, pero yo te confronto en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Con la calma que solo la fe divina puede otorgar, David lanzó una piedra desde su honda con una precisión y potencia divinamente guiadas, impactando en la frente de Goliat y derribándolo al suelo. La derrota de Goliat no representó simplemente la caída de un guerrero, sino también la ruptura de la percepción de invulnerabilidad que envolvía a los filisteos. Aquel episodio, firmemente recordado por todos los testigos, se convirtió en un catalizador que motivó a los israelitas a enfrentar a sus adversarios con un vigor y fe renovados. El triunfo de David sobre Goliat extendió su resonancia más allá de los límites del combate, estableciéndolo como un líder reconocido por su pueblo y como un fiel ejecutor de los designios divinos. Con mayor claridad que nunca, David entendió que su destino estaba profundamente vinculado a un propósito superior dictado por el Señor, un destino que demandaría no solo valentía física, sino también una fe sólida en los planes del Altísimo. Después de la derrota de Goliat, el curso de la vida de David experimentó un giro dramático. Su triunfo sobre el coloso no solo fortaleció su estatus ante los ojos de Israel, sino que también catalizó su ascenso sin precedentes dentro de la corte de Saúl. Entre las numerosas bienvenidas que recibió, se destacó un encuentro que definiría una de las amistades más profundas y memorables de la historia: su relación con Jonatán, el hijo de Saúl. Lejos de considerar a David como un competidor, pese a su ascendente popularidad y la estima de su padre y del pueblo, Jonatán lo vio como un hermano del alma. Reconoció en David a un compañero de ideales y valentía y, sobre todo, a alguien que compartía su inquebrantable fe en el Señor. La amistad entre David y Jonatán prosperó en un contexto de tumulto y desafío, erigiéndose como un faro de fidelidad y afecto fraterno en medio de las maquinaciones y tensiones de la corte real. El lazo entre ambos fue consolidado no solo verbalmente, sino a través de gestos concretos y sacrificios significativos. Jonatán, en un acto cargado de profundo simbolismo y entrega, obsequió a David su túnica personal, así como su arco y cinturón. Este intercambio simbólico superaba la mera cortesía, representando una afirmación de la posición de David y una promesa de lealtad inquebrantable. Jonatán, legítimo heredero al trono tras Saúl, optó por respaldar a David, reconociendo así la unción divina que este último había recibido. Dicha amistad se transformó en uno de los pilares centrales en la vida de David. En la corte real, Jonatán se desempeñaba como consejero y protector de David, y a menudo actuaba como su intermediario con el rey Saúl, especialmente cuando comenzaban a surgir señales de desconfianza hacia David por parte del monarca. David veía en Jonatán un aliado esencial, un espíritu que no solo entendía los retos que conllevaba su posición, sino que también ofrecía un apoyo firme, aún en las circunstancias más adversas. El ascenso de David dentro de la corte, a pesar de estar marcado por reconocimientos y éxitos, no estaba libre de obstáculos. Los celos y temores de Saúl hacían que su permanencia allí se tornara cada vez más complicada. No obstante, la relación con Jonatán era un refugio de estabilidad, un recordatorio palpable de que la auténtica lealtad y el afecto sincero pueden prevalecer ante las más grandes dificultades. La relación de David con Jonatán es un claro ejemplo de cómo las verdaderas amistades pueden cambiar vidas, incluso en un entorno donde predominan la intriga y la competencia. Este vínculo se mantuvo como un faro de luz, demostrando que la amistad sincera puede superar las adversidades más difíciles, uniendo almas en torno a ideales y creencias comunes.
De Jonatán, David aprendió el significado de un compromiso indestructible, una enseñanza que influyó profundamente en su desarrollo tanto personal como de liderazgo. Conforme David se hacía más conocido en Israel por los triunfos que Dios le otorgaba, las tensiones en el palacio crecían. El mismo Saúl, quien inicialmente lo había recibido con distinciones, comenzó a sentir celos y a percibir a David no como el leal servidor que era, sino como una amenaza a su trono. Saúl, el monarca que David aún respetaba como el ungido de Dios, empezó a albergar en su corazón no solo desconfianza sino también resentimiento, transformando la corte en un lugar de constante vigilancia y conflicto. Las melodías que resonaban en las calles, que ensalzaban las proezas de David por encima de las de Saúl, solo avivaban el fuego de los celos en el corazón del rey. Las alabanzas que decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000, retumbaban por las ciudades y aldeas, transformando el respeto y admiración que Saúl sentía hacia David en sospecha y rencor. Cada cumplido hacia David era como un dardo envenenado que se hundía en el orgullo de Saúl, haciendo que éste cuestionara su propio valor y su legítimo derecho al trono. Consumido por un celo amargo, Saúl empezó a ver a David con desconfianza. Lo que antes era camaradería se volvió vigilancia y hostilidad. Saúl, cegado por sus celos, ya no reconocía la intervención divina en sus triunfos, percibiendo únicamente la amenaza de su propio ocaso. El rey estaba atrapado por sus inseguridades, incapaz de celebrar el éxito de otros o de ver cómo éste unía y fortalecía a Israel. David, por su lado, no anhelaba el reconocimiento personal. Su única meta era servir al Señor y al pueblo, cumpliendo con el propósito que Dios había diseñado para él. La desconfianza creciente de Saúl convirtió la corte real en un verdadero campo de batalla, donde cada uno de los movimientos de David era meticulosamente vigilado y cada uno de sus logros era visto como una potencial amenaza al reinado. En momentos de profundo descontento, la ira de Saúl alcanzaba niveles alarmantes, manifestándose en intentos de asesinato contra David. En 2 ocasiones, mientras David tocaba el arpa en un esfuerzo por apaciguar al rey, Saúl trató de herirlo con su lanza. Afortunadamente, gracias a la intervención divina, David logró evadir estos ataques, saliendo ileso. Estos eventos subrayaron la inviabilidad de su estancia en la corte y marcaron el comienzo de un periodo de exilio y pruebas, durante el cual el amparo divino se convirtió en su único refugio seguro. A pesar de los peligros que iban en aumento, la fe de David permanecía firme e inquebrantable. David comprendió que los conflictos que enfrentaba trascendían las intrigas palaciegas de un rey marcado por la deshonra, y se extendían a las luchas espirituales que amenazaban el destino de Israel. En los momentos más turbulentos, llenos de celos y traiciones, su espíritu se afianzaba en la convicción de que la lucha verdadera pertenecía al Señor y que su triunfo no se decidiría por la fuerza de las armas, sino por la lealtad constante de Dios. Durante este tiempo, David aprendió que la auténtica majestad no se halla en el poder terrenal ni en la fama, sino en la capacidad de mantenerse leal a sus principios y al mandato divino, aun cuando todo a su alrededor parecía colapsar. El resentimiento de Saúl, si bien fue motivo de profundo dolor, también actuó como un crisol, afinando sus habilidades y forjando su carácter para los desafíos venideros. Se preparaba así para un liderazgo basado en la humildad, la equidad y una fe inquebrantable en la providencia divina. La dinámica en la corte del rey Saúl se transformó significativamente cuando se introdujo un elemento tanto delicado como influyente, el amor. Mical, la hija de Saúl, se convirtió en una luz brillante en la vida de David, en un periodo de crecientes sombras en su vida cortesana. El amor que Mical sentía por David era conocido por todos y este vínculo profundo comenzó a entrelazar aún más el destino de David con la familia real. Saúl, plenamente consciente del afecto que su hija sentía por David, interpretó este romance no como una unión de corazones, sino como una oportunidad para poner a David en una posición comprometida. Saúl le propuso a David un dote extraordinariamente peligroso para su matrimonio,
se esperaba que entregara 100 prepucios de filisteos, una tarea que, en opinión de Saúl, sería fatal. Sin embargo, impulsado por su amor por Mical y su fe en Dios, David aceptó y no solo cumplió con la solicitud, sino que la superó, entregando 200 prepucios al rey, asegurando así su derecho a casarse con Mical. El matrimonio se llevó a cabo bajo un contexto de gran alegría por su unión, pero también marcado por la tensión de las circunstancias que lo rodeaban. Mical se convirtió en su esposa en un periodo de incertidumbre creciente sobre su posición en la corte y su futuro en Israel. La elección de Mical, hija del rey, al unirse a David, demostró un coraje y una lealtad que superaban las expectativas asociadas a su estatus y linaje. Su relación se convirtió en un santuario en tiempos tumultuosos, un lazo de amor y fidelidad en un contexto lleno de desconfianza y riesgos. No obstante, este mismo amor los puso en un curso de colisión con las ambiciones y las intrigas de Saúl, quien percibía cada vez más a David como una amenaza para su trono. Una amenaza que estaba dispuesto a erradicar a cualquier precio. Mical no solo sentía amor por David, sino que también fue su salvadora cuando Saúl envió hombres para asesinarlo en su propia residencia. Con gran astucia y valor, Mical detectó el peligro y facilitó la fuga de David, engañando a los que lo perseguían y arriesgando su propia vida en el proceso. Este sacrificio fortaleció su relación, mostrando una fortaleza y profundidad de carácter que David admiraba profundamente. A pesar del amor que compartían, su matrimonio estuvo teñido por la tragedia de la separación y las intrigas de la vida cortesana. Los juegos políticos de Saúl, que incluyeron casar a Mical con otro hombre durante la huida de David, fueron esfuerzos por desvincular a David de la familia real. A pesar de las maniobras de Saúl, el amor y la lealtad que Mical y David compartían no se desvanecieron, sirviendo de testimonio a la complejidad emocional humana en medio de conflictos de poder. La estancia de David en la corte de Saúl, que comenzó con honores y éxitos, se convirtió en una terrible pesadilla de persecución y traición. El celo y el temor que Saúl albergaba hacia David, alimentados por la creciente popularidad de éste y las profecías que lo designaban como el próximo rey, desembocaron en múltiples intentos de asesinato. Esto finalmente forzó a David a huir, no solo de la corte sino también de cualquier seguridad que ésta pudiera ofrecerle. El primer intento de Saúl para acabar con David se disfrazó de un arranque de ira, cuando, consumido por un espíritu maligno, arrojó una lanza tratando de empalarlo contra una pared. Este episodio, sin embargo, no fue un hecho aislado. Saúl, incapaz de contener su amargura, mandó abiertamente a sus propios hombres y a su hijo Jonatán que lo asesinaran. No obstante, tales órdenes se toparon con la férrea lealtad y justicia de aquellos que realmente conocían a David. Jonatán jugó un papel esencial en la protección de David durante estos oscuros periodos, desafiando las instrucciones de su padre para mantener a salvo a su amigo. La amistad y lealtad entre David y Jonatán, forjadas en las pruebas de la adversidad, resultaron ser indestructibles. Jonatán enfrentó a su padre, defendiendo la inocencia de David y recordándole a Saúl los servicios que David había prestado a Israel. Durante un corto tiempo, las palabras de Jonatán lograron aplacar la tormenta interior de Saúl, quien prometió no causar daño a David. No obstante, esta paz fue pasajera, ya que la oscuridad que se anidaba en el corazón del rey no permitía que la razón o el amor tuvieran un lugar duradero. Los esfuerzos de Saúl para acabar con la vida de David se tornaron más siniestros y complejos. David se vio obligado a mantenerse en constante alerta, trasladándose de refugio en refugio mientras Saúl organizaba su ejército para capturarlo. Durante esta época de peligro, Mical, su esposa, manifestó su valentía y perspicacia al facilitar la huida de David de una emboscada preparada por Saúl, poniendo en riesgo su propia vida matrimonial para protegerlo. Esta escapatoria condujo a David a Nob, donde el sacerdote Ahimelech le ofreció sustento y le entregó la espada de Goliat. Desconociendo las graves consecuencias que este gesto de generosidad traería sobre él y los otros sacerdotes.
Cuando Saúl descubrió la ayuda prestada por el sacerdote, se desencadenó uno de los episodios más sombríos de su mandato, ordenó la ejecución de Ahimelech y los demás sacerdotes de Nob. Este cruel acto profundizó la resolución de David de mantener su integridad a pesar de la persecución. Su fuga a través del desierto, refugiándose en cuevas y acumulando el apoyo de marginados y desplazados que se sumaban a su causa, fue un periodo tanto de prueba como de significativo crecimiento personal y espiritual. David aprendió a depositar su confianza en el Señor de maneras inéditas, percibiendo cómo la providencia divina lo guiaba a través de los retos y lo preparaba para el destino que Dios había predestinado para él. En la fase más sombría de su exilio, cuando la incertidumbre lo hacía sentir como si caminara sobre arenas movedizas, David experimentó una notable transformación. De ser un fugitivo solitario, se erigió como líder de un grupo en expansión de hombres descontentos y desesperados. Cada uno con su propia carga de desdichas, estos hombres vieron en David una chispa de esperanza que los motivó a unirse a su causa. Se congregaron en la cueva de Adulam, un lugar poco probable de refugio, donde los marginados por el régimen de Saúl, al igual que David, hallaron un santuario. Al llegar a este punto crítico de su travesía, David había atravesado persecuciones implacables y sufrido grandes pérdidas. No obstante, en ese instante de aguda necesidad, se encontró frente a un conjunto heterogéneo de individuos, personas endeudadas, insatisfechas y en apuros. Sumaban unos 400 hombres, unidos no por vínculos familiares, sino por un sentido común de búsqueda de justicia, un anhelo de mejorar sus vidas y la confianza depositada en David como su guía. Este grupo de almas errantes y desesperadas se transformó rápidamente en una potencia reconocible. Bajo el mando de David, evolucionaron de ser simplemente un conjunto de marginados a formar una comunidad unida, una fraternidad de guerreros comprometidos con una misión que trascendía sus intereses personales. David y sus seguidores no solo enfrentaron las severidades del desierto, sino también los retos presentados por quienes los acosaban. El surgimiento de este grupo marcó un cambio crucial en su vida. David impartió lecciones de liderazgo, justicia y la relevancia de preservar la fe aún bajo las condiciones más desfavorables. En respuesta, ellos le brindaron una lealtad inflexible, su coraje y la validación de que su batalla contra la injusticia estaba justificada. Colectivamente, instauraron un nuevo sistema fundamentado en la integridad y el respeto recíproco, principios que David deseaba implementar en el trono de Israel. Estos hombres, anteriormente marginados, se revelaron como indispensables aliados para él. Ellos se transformaron en sus más estrechos aliados, sus combatientes más audaces y en muchas ocasiones sus asesores más dignos de confianza. Con su apoyo, David emprendió acciones que ampliaron su renombre a lo largo de Israel y más allá. Cada triunfo, cada muestra de coraje, reafirmaba la conexión entre ellos y la justificación de su causa. Paradójicamente, el destino llevó a David, conocido por su victoria contra el gigante filisteo Goliat, a buscar asilo entre los filisteos, quienes antes fueron sus enemigos. Esta fase de su periplo fue impulsada por la constante persecución de Saúl, cuyo dominio y recursos intensificaban la presión, forzándolo a tomar decisiones que para muchos parecerían inconcebibles. Era una estrategia audaz, una acción desesperada y sagaz pensada para proteger no solo su propia vida, sino también la de sus seguidores. Al aproximarse a Aquis, el rey de Gat, David era plenamente consciente de los peligros que enfrentaba. Su fama como el vencedor de los filisteos lo precedía, y la memoria de Goliat aún estaba viva. No obstante, utilizando su experiencia y su habilidad para maniobrar en las complejidades de la diplomacia y el engaño, David logró persuadir a Aquis de su fidelidad. Simulando haber desertado y presentándose como un refugiado perseguido por Saúl, David ofreció sus servicios al rey filisteo, comprometiendo su espada y la de sus hombres a cambio de protección. Aquis, percibiendo una oportunidad de beneficiarse de la presencia de David, le otorgó Ciclague como su base de operaciones.
Este acto no solo proporcionó a David un refugio seguro, sino también una ubicación estratégica desde la que podía maniobrar. En Ciclague, David creó un santuario para su familia y sus seguidores, manteniéndolos alejados del alcance directo de Saúl. Sin embargo, mantener su posición y la confianza de Aquis requería de David un juego doble lleno de astucia y engaño. Mientras residía entre los filisteos, David realizaba incursiones frecuentes. Contrario a lo que reportaba Aquis, sus verdaderos blancos no eran los enemigos de Israel, sino aquellos que se oponían a los designios divinos. Atacando a los amalecitas y otros adversarios de Israel, David no solo reforzaba su posición estratégica, sino que también beneficiaba directamente a su pueblo. A pesar de la distancia, David ocultaba cuidadosamente sus verdaderas intenciones a Aquis, dejándole creer que sus lealtades y acciones estaban dirigidas contra Israel. La noticia del fallecimiento de Saúl y sus hijos durante un combate marcó el cierre de un periodo convulso en la historia de Israel y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de David. La crónica del trágico fin de Saúl, ungido por el Señor, y sus valerosos hijos en el monte Gilboa, incluido el amado amigo de David, Jonatán, representó un momento de intensa emoción y reflexión sobre el destino, la lealtad y el mandato divino. La contienda con los filisteos en Gilboa resultó ser brutal y catastrófica para Israel. Ante una derrota inminente y la vergüenza de ser capturado por los filisteos, Saúl optó por quitarse la vida, un gesto que evidenciaba su desesperación final y su constante batalla contra adversidades insuperables. Sus hijos, entre ellos Jonatán, sucumbieron con valor en la batalla, sellando sus destinos al defender a su nación y su legado. La muerte de Jonatán afectó profundamente a David. No era únicamente un aliado confiable, sino un hermano espiritual cuya amistad iba más allá de las circunstancias de la vida y las complejidades de sus roles. La noticia de su fallecimiento sumió a David en una gran tristeza, pero también reforzó su resolución de honrar la memoria de Jonatán y los valores por los que luchó y por los cuales perdió la vida. El fallecimiento de Saúl marcó el final de un periodo turbulento lleno de conflictos y persecuciones, pero también estableció el escenario para el cumplimiento de las promesas divinas hacia David. A pesar de esto, su ascensión al poder no estuvo acompañada de alegría, sino matizada por el duelo por aquellos perdidos y la carga de una nueva responsabilidad. David sabía que la unificación y restauración de Israel demandarían sabiduría, compasión y una fuerte dependencia de la guía divina. Con respeto hacia Saúl y su linaje, David tomó medidas para honrar su legado y facilitar una transición del poder que pudiera sanar las viejas heridas y sentar las bases para un futuro próspero para Israel. El luto por Saúl y sus hijos fue una manifestación pública de la lealtad de David hacia el difunto rey, reflejando su compasión hacia sus súbditos, incluso aquellos que una vez fueron sus oponentes. Tras el fallecimiento de Saúl, la trayectoria de David hacia el liderazgo adoptó un curso renovado, guiado no por ambiciones personales, sino por la dirección divina y la aceptación del pueblo de Judá, que lo reconoció como el líder apto para enfrentar los inminentes desafíos de Israel. David fue consagrado rey en Hebrón, un evento que no solo señaló el comienzo de su gobierno, sino también el amanecer de una nueva era para los hijos de Dios. La elección de Hebrón como su sede no fue casual. Tras consultar al Señor, le fue revelado que ese debería ser su destino en la tierra de Judá. Hebrón, una ciudad de gran importancia histórica y espiritual, se transformó en el punto de partida de su reinado. La ceremonia de unción en Hebrón confirmó su liderazgo y simbolizó la constante lealtad de Dios hacia sus promesas. Su ascenso al trono de Judá fue celebrado por muchos, sin embargo, inició un periodo crítico de transición y desafío. David se convirtió en el rey del sur en Judá, mientras el norte permanecía fiel a la casa de Saúl. Este cisma reflejaba las complejidades del poder y las divisiones en las lealtades a lo largo de Israel, un entramado de situaciones que David tendría que manejar con astucia y cuidado en su papel de rey de Judá. Su prioridad fue instaurar un gobierno que encarnara los principios de justicia, compasión y lealtad a Dios.
Su liderazgo, forjado tanto en conflictos bélicos contra los filisteos como en las adversidades durante la persecución de Saúl, se cimentó en la humildad y en su relación con Dios, que siempre fueron su verdadero soporte. La consagración en Hebrón no solo reafirmó su posición de liderazgo, sino que también representó un mandato divino para gobernar conforme a los principios sagrados, promoviendo la integridad y la búsqueda de la unidad y la paz entre todas las tribus de Israel. Durante los primeros años de su reinado en Judá, David enfrentó un suceso crucial que transformó la dinámica de poder en Israel, allanando el camino para la consolidación del reino bajo su mando. Ese suceso clave fue su alianza con Abner, quien era el comandante de las fuerzas de Is-Boset, hijo de Saúl y, hasta ese momento, uno de sus rivales. En la contienda por el dominio de Israel, Abner se destacaba como un líder influyente y poderoso, dedicado a la casa de Saúl y brindando su apoyo a Is-Boset después de la muerte del rey. No obstante, surgieron tensiones significativas dentro del norte de Israel entre Abner e Is-Boset, lo que culminó en una división profunda. Despreciado, Abner optó por ofrecer su lealtad a David, con la condición de ser reconocido y valorado en la corte de este último. La elección de Abner de alinearse con David no fue trivial, marcó un cambio fundamental en la política de Israel, señalando no solo el declive de la influencia de la casa de Saúl sino también la aceptación de David como la figura divinamente designada para unificar y liderar todas las tribus de Israel. Abner, poseedor de vasta influencia y conocimiento militar, podría haber sido un enemigo formidable, pero en lugar de eso, se convirtió en un aliado esencial, atrayendo consigo la lealtad de muchos que todavía se sentían ligados a la memoria de Saúl. La alianza se formalizó en Hebrón, donde Abner comprometió su esfuerzo para persuadir a las tribus del norte de Israel de alinearse bajo el estandarte de David. Como reciprocidad, David ofreció a Abner un reconocimiento honorífico y un rol prominente en su gobierno. Este pacto inició una fase de transición que ayudó a mitigar las divisiones internas de Israel, favoreciendo la unificación del reino bajo una única autoridad. Tras el fallecimiento de Saúl, se desencadenaron diversos conflictos y pugnas de poder que reflejaban las fisuras y tensiones persistentes en el país. Mientras David era aceptado como rey de Judá en Hebrón, la descendencia de Saúl intentaba mantener su dominio sobre las tribus del norte. Is-Boset, hijo de Saúl, fue declarado rey de Israel por Abner, quien comandaba las fuerzas militares de Saúl y situó su gobierno en Mahanaim. Este cisma entre las casas de David y Saúl marcó el inicio de una era extendida de enfrentamientos y estrategias políticas, con ambos bandos esforzándose por fortalecer su posición y afirmarse como líderes legítimos de todo Israel. El conflicto armado entre las casas de David y Saúl trascendía una mera batalla por dominio terrenal, era un reflejo de intrincadas lealtades familiares, aspiraciones políticas y la dirección divina deseada para el pueblo de Israel. David aspiraba a consolidar todas las tribus bajo un solo gobernante, siguiendo la guía del Señor, mientras que la familia de Saúl, dirigida por Is-Boset y Abner, luchaba por conservar su poder e influencia. Los choques militares entre ambos bandos fueron frecuentes y fieros, con el encuentro en Gabaón como uno de los más significativos, donde las fuerzas de Joab, el comandante de David, combatieron contra las de Abner. Este enfrentamiento simbolizó la profunda disputa por la soberanía de Israel, incrementando las tensiones y causando grandes pérdidas en ambos lados. Este conflicto no solo se manifestó en enfrentamientos directos, sino también en una contienda por la validez y el derecho a gobernar conforme a los deseos divinos. David, mientras tanto, se esforzaba por afianzar su gobierno en Judá y ampliar su influencia sobre el resto de Israel, recurriendo tanto a la diplomacia como a la formación de alianzas estratégicas. La consolidación de Israel bajo el mando de David marcó un punto crucial en la historia del pueblo escogido por Dios, culminando con su consagración como rey de toda la nación. Este evento no solo simbolizó la unión de fuerzas y la resolución de conflictos internos, sino que también validó su liderazgo como parte del designio divino para Israel. Las tribus del norte,
previamente alineadas con la casa de Saúl, finalmente se integraron bajo el estandarte de Judá. Este significativo acto de unificación se llevó a cabo en Hebrón, donde los líderes de Israel se congregaron alrededor de David, afirmando su vínculo ancestral y la bendición del Señor sobre él, comprometiéndose a apoyar su reinado. La consagración de David como rey de todo Israel fue un hito de gran relevancia espiritual y política, marcando el final de prolongados conflictos y la materialización de una promesa celestial. Este evento inauguró una nueva era para Israel. Restaurada la armonía entre las tribus, David centró su estrategia en la captura de Jerusalén, hasta entonces en manos de los jebuseos. La ciudad, destacada por su posición estratégica y su profundo significado espiritual, fue seleccionada como el sitio ideal para la capital del reino unificado, simbolizando la consolidación y centralización del poder bajo su liderazgo. La conquista de Jerusalén no fue meramente una victoria militar, significó una demostración palpable de la bendición divina sobre su liderazgo y sobre la nación de Israel. Al proclamar Jerusalén como la ciudad de David y establecerla como capital, él solidificó su reino de manera irrevocable. David transformó Jerusalén en el centro político, espiritual y cultural del país, albergando en su corazón el Arca de la Alianza, lo que intensificó la relevancia del culto a Dios como el eje central de su sociedad. Al seleccionar Jerusalén como centro gubernamental, no solo consiguió unificar las tribus bajo un único mando, sino que también fortaleció el lazo colectivo con el pacto divino. La ciudad, antes inexpugnable y robusta, cayó ante la determinación y astucia de las fuerzas de David. Optar por Jerusalén como sede del gobierno no solo respondió a una lógica de defensa, sino que también cargó de simbolismo el acto, inaugurando un nuevo capítulo bajo un mando unificado en Israel. Desde este sólido bastión, David lanzó una serie de ofensivas que ampliaron considerablemente las fronteras de Israel, reforzando la seguridad del reino frente a amenazas externas y aumentando su influencia regional. Estos triunfos no solo cimentaron su autoridad, sino que también propiciaron un periodo de florecimiento y estabilidad para su pueblo. La importación del Arca de la Alianza a Jerusalén simbolizaba y reafirmaba estos logros, subrayando la unión entre la fe y la política en la consolidación de su reino. Este gesto tuvo un profundo impacto tanto espiritual como nacional. El Arca, símbolo tangible de la presencia divina, había permanecido largo tiempo en la casa de Abinadab en Kiriat Yarim. Al trasladarla a Jerusalén, David buscaba centralizar la práctica religiosa y consolidar la devoción de Israel hacia el Señor, reforzando así los cimientos de la identidad nacional. El trayecto hacia Jerusalén se llevó a cabo entre celebraciones y tras un incidente que subrayó la importancia del respeto y la reverencia en el trato del arca, esta fue instalada en la ciudad de David. Allí, simbolizaba no solo la bendición divina sobre el reinado de David sino también sobre todo Israel. La alianza davídica, revelada por el profeta Natán, marcó un punto crucial tanto para David como para el futuro de Israel. En esta revelación divina, Dios comprometió su palabra de establecer la casa y el reino de David perpetuamente, un compromiso que iría más allá de su propio mandato, extendiéndose a las generaciones futuras y culminando en la llegada del Mesías, quien inauguraría un reino sin fin. Esta alianza solidificó la selección divina de Israel y del linaje de David, forjando una conexión excepcional entre Dios y su pueblo, con consecuencias que superarían las barreras del tiempo y la historia. Durante su reinado, David enfrentó un periodo particularmente tenso con los amonitas y los sirios, un tiempo en el que la seguridad y la expansión territorial de Israel fueron severamente desafiadas. Un incidente despreciativo hacia sus enviados por parte de los amonitas desató una serie de conflictos que no solo involucraron a este grupo, sino también a sus aliados sirios. Estos enfrentamientos se distinguieron por su intensidad y mostraron la capacidad estratégica y militar de Israel, evidenciando la firmeza con la que David mantenía y extendía las fronteras de su reino.
Bajo la gracia divina, David alcanzó triunfos notables que no solo sancionaron la insolencia de los amonitas, sino que también fortalecieron el control de Israel sobre territorios clave, ampliando así la estabilidad y el alcance de su dominio. El episodio con Betsabé marcó profundamente a David con un remordimiento duradero. En un lapso de debilidad personal, quedó hechizado por la belleza de una mujer ajena, una falla que su poder exacerbó al conspirar contra su esposo, un leal guerrero, intentando encubrir su falta. Fue confrontado por el profeta Natán, quien fue enviado por Dios para revelar la magnitud de su transgresión. El costo de su error fue devastador, causando dolor y pérdida dentro de su propio hogar, una lección amarga de consecuencias que David llevaría siempre consigo. La cadena de sufrimiento desencadenada por su acto no se detuvo con su pecado inicial. David sintió su corazón desgarrarse al ser testigo de la violación de su hija Tamar por parte de Amnón, su medio hermano. Su falta de acción ante tal atrocidad alimentó una profunda enemistad en Absalón, hermano de Tamar, que eventualmente llevó al asesinato de Amnón. Esta secuencia de tragedias desató un vórtice de conflictos y traiciones dentro de su propia familia, una herida que parecía inconmensurable. Aún más doloroso fue el levantamiento de Absalón contra él. Movido por ambiciones de poder, su propio hijo se rebeló, forzando a David a abandonar Jerusalén, la ciudad que amaba profundamente. La traición de Absalón no fue meramente un acto de sublevación política, fue un golpe directo al corazón de David, desencadenando un conflicto familiar que nunca quiso enfrentar. La muerte de Absalón a manos de los soldados de David marcó una victoria llena de amargura, dejando un vacío en su alma que ni el paso del tiempo podría sanar. Justo cuando David pensaba que las adversidades habían cesado, Seba, un benjamita, inició una nueva revuelta contra su reinado. Aunque esta rebelión fue sofocada rápidamente, reveló dolorosamente las divisiones internas en Israel y las imperfecciones en su propio legado. Cada incidente grabó una marca profunda en su alma, instruyéndole sobre la efímera naturaleza del poder y la esencialidad de la justicia, la misericordia y la penitencia. A lo largo de todas las pruebas y dificultades, David descubrió que el liderazgo verdadero demanda una humildad ante Dios y un corazón inclinado hacia la búsqueda de reconciliación y perdón. En los días declinantes de su gobierno, David se vio enfrentado a decisiones que resonarían no solo en su vida, sino en la de toda la nación de Israel. Este David, quien en su juventud había derrotado al gigante Goliat y guiado a Israel a numerosas victorias, también dejaría un legado marcado por decisiones que contrariaban los mandatos divinos, poniendo a prueba la gracia de Dios. Dominado por el orgullo y una imprudente sed de control terrenal, mandó realizar un censo de todo Israel y Judá, un acto que, aunque parecía menor, constituía una grave ofensa contra Dios. David no confió en la promesa divina de protección y prosperidad, buscando en la contabilidad de su pueblo la seguridad que solo podía proporcionar la fe. Esta decisión trajo consigo consecuencias inmediatas y devastadoras, una plaga mortal que acabó con la vida de 70,000 inocentes. Ante tal catástrofe, el corazón de David se quebrantó, reconociendo el profundo sufrimiento que su arrogancia había desencadenado, y clamó a Dios en busca de misericordia. En un acto de dolor y arrepentimiento, adquirió el terreno de Arauna el Jebuseo para construir un altar al Señor, buscando a través de este gesto la compasión y el perdón divinos. Con la plaga detenida, la dura lección quedó grabada en su memoria. Reflexionando sobre sus acciones y sus consecuencias, David dirigió su atención hacia un anhelo que había mantenido durante años, la edificación de un templo en Jerusalén dedicado al Señor. Aunque estaba destinado que no sería David, sino su hijo Salomón, quien llevaría a cabo la monumental tarea de construir el templo. David dedicó sus esfuerzos a asegurar que todo estuviera preparado para la futura construcción. Acumuló materiales preciosos como oro, plata, bronce y madera, y reclutó a artesanos expertos para que todo estuviera en orden tras su fallecimiento. Este acto de preparación fue no solo un gesto de profunda devoción hacia Dios, sino también un símbolo de la transición de su liderazgo al de su hijo,
marcando el final de su propio camino y el comienzo del reinado de Salomón. Consciente de la limitación de sus días, David convocó a Salomón para impartirle sus últimas enseñanzas sobre cómo gobernar Israel con sabiduría y equidad. Le instó a seguir fielmente los preceptos del Señor, a adherirse a sus mandamientos y decretos para que prosperase en todas sus empresas y en todos los caminos que emprendiera. David ansiaba que Israel continuara prosperando bajo el liderazgo de Salomón y oraba fervientemente para que su hijo erigiera el templo como una morada permanente para la presencia divina entre su pueblo. Su fallecimiento señaló el cierre de una era y el alba de otra nueva. Dejó tras de sí un legado lleno de contrastes, victorias y derrotas, errores y actos de contrición, pero, por encima de todo, dejó constancia de la fidelidad inmutable de Dios, aun frente a las imperfecciones humanas. Su existencia reflejó las batallas y redenciones a las que se enfrentaría cada descendiente de Israel, sirviendo de recordatorio de que, a pesar de nuestras falencias, estamos convocados a buscar a Dios con todo nuestro ser, confiando en su misericordia y gracia para navegar las tempestades de la vida. David fue un hombre que vivió conforme al corazón de Dios, y esta es la crónica de su vida. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para no perderte historias bíblicas como las de David.